Hoy vamos a tratar la segunda parte sobre el tema del Espíritu Santo. Va a ser una conferencia que dará probablemente para 2 o 3 partes más, porque me gustaría poderlo tratar de un modo amplio, tocando todas las partes de esta temática y desde todos los puntos de vista. Pero, como siempre, vamos a empezar este estudio bíblico con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder seguir investigando en tu palabra. Te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos conduzca al conocimiento pleno. Y ayúdanos, Señor, a ser humildes, sinceros, para nada orgullosos, para apartar todo lo que en nosotros nos distancie de ti, aunque sea a través de conceptos equivocados. Ayúdanos, Señor, porque ya ves que por nosotros mismos podemos fallar fácilmente. Guíanos tú, por favor. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta segunda parte vamos a seguir aún con lo que serían los atributos del Espíritu Santo, sus funciones. Vamos a tocar distintas particularidades para terminar de mostrar cómo verdaderamente el Espíritu Santo no es sencillamente una fuerza, sino que es alguien personal. Vamos a empezar con el texto que se halla en el libro de Juan, capítulo 14, y el versículo 26. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya hablamos sobre este texto en la parte número 1 y ya vemos aquí como automáticamente parece ser que se habla de 3 personalidades distintas. Pero centrémonos ya directamente en la parte donde nos dice que el Espíritu Santo enseñará. Esta es una parte muy importante que hace el Espíritu Santo. Y en el mismo capítulo 16 del mismo libro de Juan, leemos en el versículo 8 que también convence. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora desplacémonos hasta el libro siguiente, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo también impide, prohíbe. Leamos los versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Es evidente que no estamos hablando de una fuerza, sino de alguien que no permite que se haga algo. Vayamos viendo más textos. Pero ya veis la importancia, ¿eh? El Espíritu Santo diciéndole a los apóstoles, no vayáis a tal lugar. Está dirigiendo la obra de Dios. Vamos a ver también ahora cómo en cambio también concede, permite. Y en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2, leamos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Él les da para hablar, lo permite, lo hace, lo motiva. Pero ya veis, también daba el poder de hablar en otras lenguas incluso. Busquemos ahora otra particularidad más. Hechos, capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver cómo aquí también habla. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Habéis visto una fuerza que hable? ¿Verdad que no? La fuerza de la gravedad habla. ¿Quién habla? Las personas, ¿no?
Por tanto, vemos que aquí el Espíritu Santo dice algo. Miremos ahora en la epístola a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y veamos cómo también el Espíritu Santo, además, hace algo muy interesante. Toma decisiones. Primera de Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que reparte tal como Él cree que es conveniente hacer las cosas. En este caso, repartir dones. ¿Os habéis dado cuenta que dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu? Es curioso, ¿eh? Iremos viendo más adelante una serie de textos que dejarán perplejo a más de una persona, evidentemente, por sus concepciones sobre el Espíritu Santo. Porque vamos a ver cómo hay un juego intercambiable de nombres y atribuibles también al Espíritu Santo. Pero eso va a llegar en su momento. Sigamos ahora. Volvamos al libro de los Hechos y leamos el capítulo 15 y el versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién dice que le ha parecido bien? A los apóstoles, a los discípulos, sí, pero ¿a quién más? Al Espíritu Santo le ha parecido bien. Por tanto, toma sus decisiones. Busquemos ahora en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, y vamos a ver también aquí otro aspecto interesante. Veamos cómo el Espíritu Santo puede ser entristecido. Leamos el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros podemos hacer entristecer al Espíritu Santo. ¿A una fuerza, a un poder, lo puedes hacer entristecer? Es absurdo, ¿verdad? Podemos hacer entristecer a alguien que tenga, ¿el qué? Un modo de pensar, unos sentimientos. Entonces sí, pero no podemos hacer entristecer a una fuerza. Es totalmente impensable, ¿no? Porque si pensáramos esto, mirad las cosas a dónde nos llevarían, es a un panteísmo. Os recomiendo que vayáis siguiendo las conferencias que estamos ofreciendo actualmente sobre las puertas dimensionales, porque dentro de poco entraremos en el tema del panteísmo. Pero bien, todo en su momento. Pero ahora quería decir esto para que empecéis a ver qué trascendencia puede tener el ver al Espíritu Santo no como una persona de la divinidad, sino como una fuerza proveniente de algo, de alguien. Vayamos ahora al último libro de la Biblia, Revelación o Apocalipsis, como suele ser más conocido, capítulo 22. Y veamos cómo el Espíritu Santo llama e invita. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿El Espíritu qué hace? Está llamando, está invitando, ¿no? Es Él el que lo hace. Miremos un poco más atrás y volvamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Leamos en el capítulo 13 y démonos cuenta cómo además también Él comisiona. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que comisiona, el que les dice, apartadme a tal persona. Es curioso, ¿eh? La función que hace el Espíritu Santo.
En el libro siguiente, que es el de la Epístola a los Romanos, miremos el capítulo 8. Es un texto que ya habíamos leído también anteriormente, donde se nos dice que intercede, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya vimos que Él lo que hace es gemir por nosotros a Cristo. Y Cristo termina de hacer su parte precisamente con Dios Padre. Esa es la sucesión de cómo trabajan juntos. Miremos un poco más. En el libro que viene después de Romanos, Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a ver cómo aquí también reparte dones. Leamos versículos del 1 al 18. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es curioso, ¿eh? El Espíritu Santo es el que lleva de llamar a la gente a Jesús como Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones proceden del Espíritu, es el mismo el que los reparte. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mirad cómo está intercalando Espíritu Santo y Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Mirad cómo el Espíritu Santo es el que da los dones, y Dios el que coloca en el cuerpo de Cristo, como decía antes aquí, a todos según conviene. ¿Veis cómo se habla de tres nombres distintos haciendo particularidades distintas? Miremos un poco más. Leamos ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y veamos cómo también lo que hace es impulsar. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Las personas que dicen que el Espíritu Santo es Jesús descarnado, tienen un grave problema cuando aquí tienen que explicar este texto. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. ¿Él mismo se impulsa al desierto? No, dice que es el Espíritu el que lo impulsa a Jesús al desierto, donde debería confrontarse con Satanás en las tentaciones. Pues ahora veamos cómo podemos comprobar también la deidad del Espíritu Santo y veamos cómo Él es como Dios. Busquemos unos cuantos textos más.
Ya veis que ahora sencillamente lo que estamos es centrándonos en los textos bíblicos, sin más. El libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9 y versículo 14, nos habla de que es eterno el Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Veamos cómo aquí se nos habla de la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Podemos decir que aquí el Espíritu es de Cristo, es el mismo, o es Dios Padre? Con este texto ya nos damos cuenta que esta explicación aquí no cuadra para nada. Miremos más textos aún, pero ya vemos que además es eterno. Leamos ahora en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el capítulo 139, y leamos versículos del 7 al 10. Vamos a ver cómo también es omnipresente. Diréis, ¿el Espíritu Santo omnipresente? Sí. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieren mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Os habéis dado cuenta? Es omnipresente. Vayas donde vayas, no puedes huir de él. Él está. Esta es la parte más difícil de entender cuando se habla del problema de la personalidad del Espíritu Santo, de alguien que sea una persona. ¿Cómo puede una persona estar al mismo tiempo en todos los lugares? Bien, todo esto también lo trataremos en su momento. Busquemos ahora en 1 de Corintios y leamos el capítulo 2, donde vamos a ver que también es omnisciente. Versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Os dais cuenta de que nos está hablando de alguien distinto a Dios? Pero que ya veis que está teniendo las mismas particularidades de Dios. Ahora vamos a hablar sobre su omnipotencia. Y volvamos precisamente al Salmo 139, donde vamos a ver, muy curiosamente, cómo también se habla del Espíritu, que antes hemos leído algunos versículos, pero además se habla en consonancia con Dios. Salmo capítulo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ya nos está hablando de que hay cosas que no podemos comprender, de cómo actúa Dios, de su inmensidad, su poder. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Os dais cuenta? Habla Dios y ahora habla Espíritu. Está intercalando el nombre siguiendo una misma particularidad. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Habla del ADN aquí. Curioso, ¿eh? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ya veis cómo de lo mismo que habla sobre Dios, habla sobre el Espíritu Santo. Va entremezclando. Bien, esto da que pensar, ¿verdad? Sigamos buscando ahora y vayamos al libro anterior a los Salmos, el libro de Job, y busquemos el capítulo 33. Vamos a ver cómo también aparece el Espíritu Santo como creador. Curiosa particularidad esta, ¿eh? Job, capítulo 33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Interesante, ¿verdad? Miremos ahora también un texto bastante paralelo en el Salmo capítulo 104 y el versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Por tanto, aparece el Espíritu como creador también. Leamos ahora en el Nuevo Testamento cómo, aparte de creador, puede ser recreador. ¿Cómo? ¿Cómo se puede recrear algo? Miremos ahora a qué se está refiriendo el texto. Juan capítulo 3, versículo 5. Y son unas palabras de Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué se hace cuando uno se bautiza? Renace espiritualmente, ¿no? Aceptado al Espíritu de Dios, se bautiza. Por tanto, hay un renacer. Esta es la conversación que mantuvo Jesús con Nicodemo, tan importante y trascendental que sigue afectándonos aún a todos y que nos podemos aplicar absolutamente, cada uno de nosotros. Ahora comprobaremos cómo además el Espíritu Santo es Jehová, o Yahvé, o IHWH. ¿Estoy diciendo una barbaridad? Mirad los textos que ahora vais a leer, porque nos vemos obligados a leer un texto del Antiguo Testamento y una comparativa donde se cita en el Nuevo Testamento por un apóstol, en estos casos Pablo. Y lo vamos a hacer con dos textos. Buscad en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el capítulo 31. Y vamos a leer dos versículos, que son los 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Quedaos con dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿De quién está hablando aquí? De Jehová, ¿no? Dios. Mirad qué interesante. Cuando ahora nos desplazamos hasta el libro de los Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, y nos va a confrontar con algo
que puede ser un problema ya para algunos. Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que lo atestigua ¿quién? El mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo estas palabras. ¿Os dais cuenta ahora de qué situación tan complicada para las personas que creen que el Espíritu Santo no es también aplicable el nombre de Jehová? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Porque vamos a ver aún otro texto para terminar de corroborar que esto realmente es así. Volvamos al Antiguo Testamento y busquemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, donde leeremos los versículos del 3 al 10 para luego confrontarlo con otro texto del Nuevo Testamento. Isaías capítulo 6 del 3 al 10. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Os fijáis? Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces repite Santo? 3. Acordaos que cuando terminemos prácticamente esta serie de temas sobre el Espíritu Santo, hablaremos sobre el 3 en la Biblia, su significado, porque eso nos va a ayudar a terminar de captar todo lo que vamos a presentar antes y que ya estamos presentando ahora. El texto sigue diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿Quién ha dicho esto? Pone el texto. El Señor. ¿Verdad? La voz del Señor. Pues ahora avancemos hasta el Nuevo Testamento y busquemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículos del 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Quién dice? ¿El apóstol que está diciendo esto? El Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento nos hablaba del Señor. Por tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo se le aplica a él el nombre de ¿quién? Jehová, Dios, Señor. Grave problema tendrán algunos a partir de ahora, ¿verdad?, con esto. Pero debemos seguir avanzando, buscando aún más argumentos bíblicos para poder mostrar lo que hay en verdad aquí. Leamos también en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, y leamos los versículos 3 y 4. Vamos a ver cómo aquí también es igual a Dios. Y dijo Pedro,
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Mintió a quién dice? Al Espíritu Santo. ¿A quién dice que ha mentido? A Dios. Por tanto, ya sacamos una conclusión evidente, ¿no? Si esto no es suficiente, leamos 1 de Corintios, capítulo 2 y versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo y Dios Padre son lo mismo? ¿Verdad que no? Y si hemos visto que el Espíritu comisionaba a Jesús a ir al desierto, no era el Espíritu de Jesús que se iba, mira, me voy yo mismo al desierto, yo me comisiono para ir para allá, ¿no? ¿Os dais cuenta de cómo está atribuyendo el nombre de Dios para el Espíritu Santo? Son iguales. Ahora acerquémonos hasta el Evangelio de Marcos y busquemos en su primer capítulo un momento muy interesante. Es cuando aparece en el bautismo de Jesús con el Padre también, los tres. Marcos 1, versículos del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos aquí que el Espíritu Santo aparece también en el bautismo de Jesús. Hay un detalle interesante, y esto lo trataremos también en el tema de las puertas dimensionales. Este versículo, el 10, mirad cómo curiosamente nos lo cita. En ese momento del bautismo de Jesús sucede algo que rompe con todo, nunca mejor dicho, rompe con todo. Y es que, ¿qué sucede en el cielo? En los cielos se abren. La palabra original viene a decir que se rasgaban. Para que esta manifestación de la divinidad en las tres personas sucediera, pasó un acontecimiento de la abertura del cielo para que sucediera así. La misma naturaleza se vio afectada en el momento del bautismo de Jesús, porque algo sucedió en los cielos. Se abrió una puerta. ¿Entendéis? Si no habéis seguido la serie de conferencias sobre las puertas dimensionales, allí veréis esto, como lo vamos a explicar próximamente, pero muchas otras cosas relacionadas con todo esto. Pero ya veis qué momento tan trascendental para que llegue hasta acontecer esto. Cuando se manifiesta el Espíritu Santo, se oye la voz de Dios Padre y Jesús siendo bautizado. Ahora, en el Evangelio siguiente, que es el de Lucas, leamos el versículo 35. Vamos a ver quién es el que vino sobre María. Lucas 1:35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto debería hacer pensar también a más de uno, porque dice que como consecuencia de esto se le llama Hijo de Dios. Recordemos como también, por haber nacido de la Virgen María, se le llama Hijo del Hombre. Pero aquí es donde aparece el atributo de Jesús como Hijo de Dios. Cuando muchas veces se lo nombra como Hijo de Dios en otras partes, incluso en los escritos de Ellen White, antes de que se encarnara, lo cita como Hijo de Dios, porque era el que sería Jesús aquí en la tierra.
Pero bien, todo esto ya hablaremos también en su momento, si Dios quiere. Pero nos hemos dado cuenta de que quien viene sobre la Virgen María, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Altísimo cubre. Y entonces nace un ser santo. Miremos un poco más, porque después de haber aquí esto tan claro, busquemos en el mismo libro de Lucas, capítulo 4, y leeremos el versículo 18. Vamos a ver sobre quién estaba el Espíritu Santo. Palabras de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar, incluso dice, el año agradable del Señor. ¿Quién estaba sobre Jesús? El Espíritu Santo, influenciándole a hacer todo esto, guiándolo a esto. Busquemos ahora en el otro evangelio del llamado Mateo, el capítulo 12, y vamos a ver cómo también el Espíritu Santo echa fuera demonios. ¿Cómo? Sí, veamos. Mateo 12, 28. Son palabras de Jesús también. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque el Espíritu de Dios podía echar los demonios. Lo hacía Jesús directamente a través del Espíritu de Dios, que ya vimos cómo trabaja también a través de los ángeles, del ministerio de los ángeles. Casi nada, ¿verdad? Y así es cuando llega el reino de Dios. Son manifestaciones del Espíritu Santo. El reino de Dios está entre nosotros. Manifestaciones de Dios. Pero vamos a ver cómo también el Espíritu Santo estaba sobre alguien más, no solo sobre Jesús. Juan capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? ¿Sobre quién está? Sobre los discípulos. Y vamos a ver sobre quién más estaría, sobre los creyentes. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros y nosotros lo vamos a percibir. Es el Espíritu de verdad. Si esto no sucede, si nosotros hacemos un rechazo del Espíritu Santo, ¿tendremos el Espíritu de verdad? Si no es Espíritu de verdad, evidentemente hay otro espíritu contrario, ¿no? De error. Miremos ahora también un texto también bastante paralelo en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya hemos visto que ¿quién estaba dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y aquí también se nos dice, ¿el qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros a través de tener el Espíritu Santo en nosotros, porque entonces participamos de la divinidad, de lo que Él hizo por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Una vez más, Cristo en nosotros. ¿A través de quién? Como hemos ido viendo, a través de la persona del Espíritu Santo.
es como habita Cristo en nosotros. Y miremos cómo precisamente el Espíritu Santo no es Jesús. Y busquemos un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por tanto, nos está diferenciando el Consolador, el Espíritu Santo, del mismo. Es otro Consolador. Consolador, parakletos en la palabra en griego, significa ayudador, consolador, consejero, intercesor, mediador o abogado. Son las funciones que el Espíritu Santo también hace. Por tanto, ya vemos lo que es consolador. Jesús es nuestro abogado para con el Padre, ¿no? Los textos nos lo dejan claro. Y el Espíritu Santo, como vimos, nos guía ¿a quién? A Cristo. Y lo que hace es interceder por nosotros a Él, a Cristo. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Se puede hacer afrenta al Espíritu de gracia haciendo esto. Bueno, esto da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Pero, si os habéis fijado, en este mismo texto nos aparece por un lado, pisoteare al Hijo de Dios. Por tanto, hay Hijo, hay Dios, y al final, Espíritu de gracia. ¿Tres? ¿Os dais cuenta cómo aparecen aquí? Pues bien, volvamos otra vez al Evangelio de Juan. Ya prácticamente estamos terminando. Capítulo 14, y volvamos al mismo texto de antes, al versículo 16, que nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro Consolador. La palabra en griego es... Hay dos clases para decir otro, ¿eh? Nosotros decimos otro y ya está. Los griegos utilizaban dos palabras distintas para referirse a otro. Una puede ser heteros, que significa otro de otra clase. Pero hay otra que dice aios, que es otro de la misma clase. Esta es la palabra que se utiliza aquí. Es otro que no es Jesús, pero que es de la misma clase. Es curioso. ¿Veis cómo los problemas de lenguaje en las distintas versiones a veces nos obligan a tener que indagar un poco más? El texto de la Escritura es claro si vamos comparando, pero a veces hay personas que esto se les hace más una montaña o les cuesta más por lo que sea, o interpretan cosas que no son correctas. Y nos vemos obligatoriamente llevados a buscar también las palabras que pueden ser claves para saber a qué se estaban refiriendo los escritores originales a través del Espíritu Santo cuando plasmaron ciertas palabras, ciertas expresiones. Y aquí nos está diciendo claramente que el Espíritu Santo es otro Consolador, que no es para nada Jesús mismo. Y ya hemos visto que tampoco es Dios Padre. Entonces, ¿qué es? Evidentemente es otra persona en la divinidad. Es que no hay vuelta de hoja. Pero bueno, aún podemos decir más. Recordemos un texto que se halla en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Con este y unos pocos más vamos a terminar. Mateo capítulo 1 nos habla sobre Jesucristo, que es Emmanuel, que dice que traducido es que Dios con nosotros. Mirad el texto que nos dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ya sabéis que aquí se está hablando de Jesús, no se está hablando de otra persona.
y llamarás su nombre Emmanuel. Jesucristo es Emmanuel, es este Dios con nosotros. Pero por tanto el Espíritu Santo, ¿qué es? Otro de la misma clase. Entonces Él también, ¿qué es? Dios con nosotros, porque no habita en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, démonos cuenta, como hay nombres que pueden ser intercambiables, porque los tres tienen los mismos atributos. Mirad si es interesante saber discernir todas estas cosas, porque nos pueden hacer librar de caer en más de un error. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Aquí es muy común que alguien se diga Jesús. Bueno, no es muy común, no hay tantos, ¿no? Pero bueno, es un nombre que se utiliza, pero lo utilizamos castellanizado, ¿no? Jesús. En hebreo, ¿cómo se llamaba? Yahoshua. ¿Y qué era esto? ¿Qué significaba? Ya sabéis que los judíos les daban un significado a los nombres, ¿verdad? O sea, ahora nosotros nos llamamos Julito y Antonio y María y no sé qué, pero no sabemos exactamente de dónde nos viene esto, ni les atribuimos un significado especial para esa persona. No lo ponemos porque el nombre nos gusta, porque nos hace gracia, porque el abuelo se llamaba así o no sé quién, pero los judíos daban un nombre a una persona y normalmente con un significado muy característico. Yoshua significa Jehová salva. ¿Las tres personas de la divinidad participan o no de este nombre? Sí, los tres, porque los tres están participando de nuestra salvación. Jehová salva. Ya hemos visto que el propio Espíritu Santo se llamaba Jehová. Bueno, pues aún sé que esto no va a ser suficiente para muchos, pero bueno, vamos a ver aún más cosas. Vamos a ver precisamente, ya para finalizar, una comparación de textos otra vez entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Salmo 95. Vamos a ver cómo con Jehová precisamente sucede esto mismo, que participan del mismo nombre. Salmo 95, versículos del 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y ahora hagamos el paralelismo y nos vayamos hasta el libro de los Hebreos, capítulo 3 y versículos del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y quién dice? ¿El apóstol Pablo que dijo esto? El Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová. Y terminemos con los dos últimos textos. El primero lo hallamos en el libro de Isaías, capítulo 6, donde vamos a leer 3 versículos. El primero va a ser el versículo 5. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este. Perdón, me he equivocado de texto. Estaba leyendo otro texto que estaba en Eclesiastés. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículos 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad.
¿Habéis leído bien, no? Este texto. Pues mirad ahora el libro de los Hechos, capítulo 28, donde vamos a leer unos pocos versículos que son del 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Por tanto, ¿no participa el Espíritu Santo del nombre de Jehová? Por supuesto que sí. Empezáis a ver claramente cómo nos está hablando de tres personas distintas dentro de la divinidad. Pues hoy terminaremos el tema aquí, porque aún nos quedan básicamente dos textos que son claves, que son los de la controversia, de un modo aún más fuerte, si cabe, de todo lo que hemos visto hasta ahora, en los cuales la gente se aferra para negar la tercera persona de la divinidad. Ahora ya debemos centrarnos en este apartado. Ya hemos visto claramente que no es ninguna fuerza, que es una persona. Y hemos visto ya, creo que de sobras, que es una persona distinta a los otros dos de la divinidad. Pero aún hemos de conocer más detalles para que no nos quede ninguna duda sobre esto. Después veremos también citas del espíritu de profecía al respecto. Si Dios quiere, también dentro de poco mostraremos hasta los escritos originales de Ellen White, donde se muestra que para nada están modificados. Ya sabéis que mucha gente objetaba esto, donde ella respalda al Espíritu Santo como tercera persona de la divinidad. Haremos incluso algo de historia de la Iglesia Adventista, viendo si esto era así o no era así en sus inicios. Y incluso veremos después el lado oscuro de todo esto. ¿Qué dice el mundo del lado oscuro? Para hacernos dar cuenta de cómo lo que estamos presentando aquí no está siendo equivocado. Y terminaremos citando la numerología bíblica para comprobar el número 3 muy concretamente, junto a algún otro, para demostrar claramente que la divinidad son tres personas. Argumentos hay muchos. Luego cada uno decidirá por sí mismo si quiere creérselo, quiere adoptar esta creencia o quiere seguir en sus 13. Nunca mejor dicho, en sus 13. Pero me gustaría terminar con unos textos que se hallan en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17, que nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo fácilmente, y nosotros, siendo creyentes, igual estamos rechazando al Espíritu Santo. Y como no lo entendemos claramente a Él, cómo es, cómo su forma, etcétera, etcétera, cómo actúa, igual nos empezamos a ir por otros derroteros muy equivocados, que nos van a separar del Espíritu Santo. Mirad cómo en el capítulo 15 del mismo libro, en el versículo 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo es el que da el testimonio acerca de Cristo. Si nosotros lo despreciamos, lo más fácil es que caigamos en una sucesión de errores doctrinales, que evidentemente nos pueden llevar a otras cosas, porque todo siempre tiene una consecuencia. Y pensad que como no conozcamos en profundidad lo que creemos y si es correcto, el diablo sabrá cómo tumbarnos. Porque si va directamente por el pueblo de Dios, ¿qué no va a hacer si nosotros mismos no sabemos lo que estamos creyendo en realidad?
lo tendrá muy fácil con nosotros para cambiar algo en nuestras vidas que nos lleven al lado oscuro. Y terminamos con un texto de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo hará todo esto y básicamente nos guiará, ¿qué? A toda la verdad. ¿Sabéis? Me duele mucho cuando la gente rechaza al Espíritu Santo. Me duele mucho, os lo digo en serio. Porque rechazar al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad va a hacer que nosotros erremos en otras cosas. Y nos va a llevar a caminos que no son los de Dios, de modos totalmente sutiles. Nosotros debemos examinarlo todo, todo, pero pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos ilumine. No se lo pedimos a Dios Padre, no se lo pedimos a Jesús, se lo pedimos al Espíritu Santo, que es otro consolador. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Pero si nosotros no queremos dirigirnos a Él, ¿cómo vamos a ir a toda la verdad? Es muy triste y duele, la verdad es que duele. Queremos ser pueblo de Dios, no despreciemos su palabra. Como no nos guste terminar de escudriñar algo de aquí, estamos listos. ¿Sabéis? Esto no es una amenaza mía, no es ninguna amenaza mía. Segunda de Timoteo, ¿qué nos dice? 3:16, 15, 16, 17, hablando Pablo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para corregir, para cambiar de rumbo si en algo estamos equivocados. Este texto está en la Biblia, no es ninguna amenaza mía, pero Dios nos advierte, si rechazamos al Espíritu Santo como tal, ¿qué va a hacer Dios? Hay un pecado imperdonable, también hablaremos de él. No es ningún invento mío, son palabras de Dios. Ojalá seamos lo suficientemente sinceros para estudiar a fondo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, no sin él. Dios nos ayude a poder seguir con este tema para terminar de clarificar esta parte tan importante de las creencias, sin la cual no estaremos en toda la verdad, y eso nos va a llevar al camino de alguien que no es Dios. Que Dios nos ayude a ello. Amén. Me gustaría terminar con una oración, este estudio bíblico. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a ser humildes, que tú nos ayudes a saber andar antes de correr, que tú nos ayudes a ir aprendiendo día a día, a no creernos maestros de nada, sino a que tú seas nuestro maestro, Señor, y a pedirte el Espíritu Santo para que nos guíe, porque sin él solo iremos al camino de perdición, aunque en un principio no podamos percibir esto. El texto nos dice que hay camino que al hombre le parece recto y su fin es camino de muerte o de perdición. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que queremos estar contigo y queremos ver cómo los engaños de Satanás son tan sutiles que nos pueden llevar en cualquier momento al otro lado. Ayúdanos a saber discernir estas artimañas de Satanás, que no son de ahora, no hay nada nuevo bajo el sol, vienen de hace muchísimos años, pero que ahora incluso se reeditan y con una fuerza y vigor nuevas que el diablo les está dando. Ayúdanos a ser unánimes, a tener un Señor, una fe, un bautismo, no más de esto, Señor. Bendícenos tú y guíanos, por favor.
perdone nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.